Bienvenidos al programa ¿Y tú qué sabes?, el concurso de preguntas y respuestas que te hará ganar un espectacular carrito sanduchero. La mecánica del concurso consiste en que realizaré una serie de preguntas sobre el tema del día. Entre los concursantes, el que sepa la respuesta levantará la mano y dará su respuesta en máximo 2 minutos. Si está equivocado, se repetirá la ronda si en el concursante de la respuesta fallida. El concursante que responda correctamente a la pregunta recibirá 10 puntos. Ganará quien tenga más puntos. El tema del día es la sociedad en comandita por acciones. Nuestros concursantes son Víctor, Luis Felipe, Alberto, Daniela, Odette, Claudia, y María José. Iniciemos con el juego. El juego comienza en 3, 2, 1. Primera pregunta. ¿Qué es una sociedad en comandita por acciones en Colombia? Alberto. Tengo una duda. Esos puntos que nos vamos a ganar por contestar las respuestas, pues, ¿lo podemos cambiar en la olímpica? Respuesta incorrecta. Repetiremos la ronda. Repito la pregunta. ¿Qué es una sociedad en comandita por acciones en Colombia? María José. Cuyo capital se encuentra dividido en acciones. Se forma por los aportes que hacen los socios y uno de ellos debe encargarse de la administración de toda la sociedad. Así, en caso de tal, esta deberá responder personalmente por las deudas que produzcan en la sociedad. Respuesta correcta. 10 puntos para María José. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las características de la sociedad en comandita por acciones? Alberto. Me quedó todavía una duda, presentador. Tampoco podemos cambiar esos puntos ni en Éxito, ni en Ara, ni en Justo y Bueno, ni en el cachaco, ni donde el cachaco de la tienda. Respuesta incorrecta. Repetiremos la ronda. Repito la pregunta número 2. ¿Cuáles son las características de la sociedad en comandita por acciones? Odette. Las características son, deben existir dos tipos de socios, unos denominados gestores y los otros comanditarios. Los primeros comprometen su responsabilidad de manera solidaria e inmediata e ilimitada, y los segundos responden hasta el monto de sus aportes. Como mínimo deben existir dos socios, un gestor y un comanditario. Los socios tienen derecho a modificar los estatutos, y lo otro, para que pueda constituirse este tipo de sociedades, deben estar desembolsando al menos el 25% del capital y el resto cuando se restablezcan los estatutos. Respuesta correcta. 10 puntos para Odette.
Siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Cómo es el proceso de constitución? Alberto. Pues la Constitución, no saben, la Constitución es la norma de normas, ley de leyes, la mamá de los pollitos, la mamá de las leyes. Me extraña que no sepan eso. Éxito. Respuesta incorrecta. Repetimos la ronda. Repito la pregunta número 3. ¿Cómo es el proceso de constitución? Luis Felipe. Bueno, el proceso... Luis Felipe, no se oye. Por favor, repite tu respuesta. Hola, hola, ¿se me escucha? Luis Felipe, repite tu ¿Se me escucha respuesta. ahora? No se escuchó nada, puedes proceder. Vale, repito. Bueno, el proceso de constitución se hace de la siguiente forma. Primero, mediante escritura pública ante notaría y luego debe registrarse ante la Cámara de Comercio de la respectiva ciudad. Después, en la Cámara de Comercio se debe indicar dónde se hará el domicilio principal de la sociedad y también ahí se deben pagar los derechos de la inscripción y los impuestos correspondientes. Y por último, se debe solicitar la inscripción en el RUT de la sociedad ante la DIAN. Respuesta correcta. 10 puntos para Luis Felipe. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Cuál es el número de socios de la sociedad incomandita por acciones? Alberto. Esta sí estoy seguro que la voy a adivinar. Son 3. El papá, que es el que pone la plata, la mamá, que la administra, y el hijo, que se la gasta con la novia comprando salchipapas. Respuesta equivocada. Repetiremos la ronda. Repito la pregunta número 4. ¿Cuál es el número de socios de la sociedad incomandita por acciones? María José. Bueno, respuesta número 4, pues el número de socios es cuando se quiere crear, se debe saber que como mínimo debe estar integrada por 5 accionistas. Los tipos de socios son uno, que se compromete su responsabilidad de manera solidaria e ilimitada, o sea, los gestores, y los otros son los que responden hasta que el monto de sus aportes den, o sea, los comandatarios. Respuesta correcta. Sí, 10 puntos para María José, 20 lleva acumulados. Quinta pregunta. ¿Cuáles son los requisitos de la sociedad incomandita por acciones? Alberto. Alberto. Mierda, espera, dejé el micrófono prendido y esa no me la sé. Juancho, recíbeme el domicilio que ya llegó, por favor. Pregunta equivocada, respuesta equivocada. Proseguimos repitiendo la pregunta número 5. ¿Cuáles son los requisitos de la sociedad incomandita por acciones? Víctor.
Bueno, los requisitos a tener en cuenta inicialmente son los nombres, la identificación de cada uno de los socios pues, que integren o constituyan la sociedad. Segundo, debe tener en cuenta los nombres o la razón social pues, que se le va a colocar a la dicha sociedad de comandita por acciones. También deben tener en cuenta dónde será el domicilio de la sociedad, el término de la duración, con qué objetivo o fin pues, va a ser creada la sociedad. También uno de los requisitos son quién será su representante legal, o sea, es decir, cuál o cuáles serán los socios que la representarán. Y por último, cuál será el capital que se tendrá para la creación de la dicha sociedad. Respuesta correcta. Proseguimos con la siguiente pregunta. Puntajes acumulados, 10 puntos para Víctor. Pregunta número 6. ¿Cómo está conformada la razón social de una sociedad en comanditas por acciones? Cuéntanos, Alberto. Fácil. Pepito Pérez S.A. Respuesta incorrecta. Repetimos la pregunta número 6. ¿Cómo está conformada la razón social de una sociedad en comandita por acciones? María José. Bueno, la razón social deberá ser conformada por el nombre y apellido de uno o varios de sus socios gestores, que por lo general son familiares o cercanos. Y seguido a esto debe colocar las siglas S.C.A. o por todo lo que significa sociedad en comandita por acciones. Respuesta correcta, María José, 10 puntos más para ti. Vas, 30 puntos acumulados. Siguiente pregunta, número 7. ¿Cómo está regulada la sociedad en comandita por acciones en el Código de Comercio? Adelante, Alberto. Por el artículo 51 del Código de Mierda, no, mentira, espérate, que esta vaina está en México. Juancho, ponme Google en Colombia, por favor. Con razón no le pegaba ni una. Respuesta incorrecta, Alberto. Repito la pregunta número 7. ¿Cómo está regulada la sociedad en comandita por acciones en el Código de Comercio? Claudia. Bueno, es muy sencillo. Está regulada por el artículo 346 del Código de Comercio y pues allí determina inicialmente que el número mínimo de accionistas para la sociedad en comandita por acciones es un mínimo de socios que no debe ser inferior a 5 personas. También determina el capital social de la sociedad en comandita por acciones, que esto estará representado en títulos de igual valor. Determina también la suscripción y el plazo para el pago de acciones en sociedad en comandita por acciones, que en el momento de crearse la sociedad se deberá por lo menos contar con el 50% de las acciones en el que se divida pues, el capital autorizado. Otra cosa que también determina es la regla para la información sobre capital autorizado suscrito para la sociedad en comandita por acciones, que te prohíbe mencionar cuál fue el capital autorizado sin que se mencione el suscrito y el pagado. Y por último, determina la aplicación de la norma de sociedades anónimas a las sociedades en comandita por acciones. Para este tipo de sociedad se deberá tener en cuenta las condiciones, emisiones, negociaciones de las sociedades anónimas. Respuesta correcta, Claudia. 10 puntos para ti. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Cuándo se disuelve la sociedad en comandita por acciones? Alberto. Fácil. Cuando uno de los socios se roba toda la plata y llóralo. Los demás quedan tuki tuki lulú. Respuesta incorrecta. Repito la pregunta número 8. ¿Cuándo se disuelve la sociedad en comandita por acciones? Adelante, Odette. Bueno, se podrá disolver por vencimiento del tiempo previsto de su duración en el contrato.
por la extinción de la cosa objeto de la creación de la sociedad. También se podrá disolver por ausencia de una de las dos categorías de socios, ya sea de los gestores o de los comanditarios. También por la disminución del capital a menos del 50% del capital suscrito. Por la reducción del número de socios que sea inferior al que la ley permite. En este caso no debe ser inferior a 5 socios. Por la declaración de quiebra de la sociedad, por decisión de los asociados adoptada conforme a las leyes y el contrato social, o también porque así lo decide una autoridad judicial conforme a lo que establece la ley. Muy bien, Odette, 10 puntos más para ti. Acumulas 20 puntos en total. Siguiente pregunta, pregunta número 9. ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios en la sociedad incomandita por acciones? Escuchamos, Alberto. Escuchamos, Alberto. Espérate, dame 20 segundos que estoy cargando Wikipedia. Espérate. Juancho, por favor, salte de YouTube que me tienes el internet humilde. Correcta, repito la pregunta número 9. ¿Cuáles son las responsabilidades de los socios en la sociedad incomandita por acciones? Daniela. Bueno, la responsabilidad de los socios son las siguientes. Llevar organizadamente el libro de inventarios. Deben presentar las cuentas anuales sobre las finanzas de la sociedad. Identificar cuáles son las actividades que se realizan dentro de la sociedad. Lista de identificación de los socios y qué tipo de socio es cada uno. También es importante aclarar o tener en cuenta que una de las responsabilidades de los socios, en especial de los gestores o colectivos, es que como aquellos que cumplen la función de administradores de la sociedad, al momento de producirse algún problema o dificultad referente al capital o al patrimonio de la sociedad, deben responder solidaria y patrimonialmente con los dineros propios, es decir, responden con dinero de sus bolsillos. Muy bien, Daniela. 10 puntos para ti. Seguimos con la pregunta número 10. ¿Cuáles son las ventajas de la sociedad de comandita por acciones? Alberto. Pues que el contador puede ser un primo recién graduado y así me liquida un poquito más. Y como dice el turco, baratos los impuestos en la DIAN. Respuesta equivocada, Alberto. Repito la pregunta número 10. ¿Cuáles son las ventajas de la sociedad de comandita por acciones? Escuchamos, Luis Felipe. Bueno, las ventajas son las siguientes. No necesariamente requiere de un valor de capital mínimo. Los socios tienen ese libre albedrío de elegir cuál será el capital con el cual se creará la sociedad. También cada uno de los socios se motiva según lo que voluntariamente quiera, debido a que si no lo hacen no conseguirán buenos beneficios. Los socios siempre van a tratar de conseguir el capital más alto posible, porque según cuál sea que la sociedad pueda crecer, hace que la sociedad pueda crecer más. En cada uno también de los socios aporta las experiencias vividas referente al tema de la administración y el dinamismo de las sociedades. Por último, también las responsabilidades ante las obligaciones de la empresa se establecen según el tipo de socio, comanditarios o colectivos. Respuesta correcta, Luis Felipe. Proseguimos con la última pregunta del concurso. Pregunta número 11. Vamos con el puntaje acumulado. ¿Cuáles son las desventajas de la sociedad de comandita por acciones? Alberto. Pues en esta no estoy tan seguro de la respuesta. Las desventajas, pues, son de que los socios que la conforman no tienen los mismos poderes. Los socios comanditarios no pueden votar y pues tienen prohibido pues cualquier acto de administración de la sociedad. Y otra es que los socios comanditarios responden ilimitadamente ante terceros
de las deudas por la sociedad y por parte de los socios gestores o colectivos, los cuales sí tienen que responder solidariamente. Respuesta correcta, 10 puntos para Alberto. Por fin le pegaste a una. Lastimosamente fue la última pregunta del concurso. Hemos finalizado la tanda de preguntas. Aquí vemos los puntajes acumulados y tenemos como ganador o ganadora a María José. María José, puedes pasar el día de mañana por tu carrito sanduchero a las instalaciones de la empresa, pero debes traer contigo fotocopia de la cédula de ciudadanía, declaración de renta, registro civil autenticado, 16 fotos de 3x4 fondo blanco, 2 referencias familiares, 2 referencias personales. Todo debe venir en una carpeta blanca debidamente foliada y legajada. Anda, espérate ahí. No, hombre, ¿qué me vas a dar eso? Imagínate, ahora no me pediste la partida de autismo, ya yo no quiero nada. Déjame así mejor, me quedo con la satisfacción que gané. Échalo para acá, que yo sí lo recibo y voy para esa.